personas migran? Esta es una de las preguntas más populares de los últimos años. Porque el mundo entero está hablando de la crisis migratoria. Y esta crisis está a punto de hacerse más grande. Porque el pueblo ruso se va de su país. Millones se van de Rusia. El daño causado por la guerra a los soldados y al equipo militar no puede subestimarse. Como resultado de las numerosas guerras que han continuado desde la antigüedad hasta el presente, hemos sido testigos del desgaste de los ejércitos. Hoy somos testigos de cómo los problemas de suministro en el ejército afectan a los soldados en la implacable guerra entre Rusia y Ucrania. Hablemos de los problemas en el ejército ruso en detalle. Como se sabe, la guerra de Ucrania está en su 13º mes. Las grandes pérdidas en el campo de batalla y los trastornos de estrés relacionados con la guerra prolongada provocan disturbios. Dependiendo de los disturbios, su escape del ejército ruso se acelera. Finalmente, según un discurso descifrado por las unidades de inteligencia ucranianas, supimos que un destacamento de soldados del 20 Ejército Combinado de Guardias fue completamente destruido y está tratando de regresar a Rusia con sobrevivientes. Según la conversación interceptada, un soldado del Ejército de Armas Combinadas de los Dioses 20 le dice a uno de sus camaradas que está regresando a Rusia con los sobrevivientes de su destacamento. El soldado enfatiza que regresará a Rusia a través de Donetsk y que el ejército ruso ya no tiene ningún dominio en la región. Su amigo, hablando del otro lado, enfatiza que debe esconderse en un sótano. Sin embargo, el soldado explica que la región ha quedado bajo el dominio ucraniano, que no podrán encontrarlos y que intentarán deshacerse de ellos por sus propios medios. Mientras el ejército ucraniano avanzaba, el soldado, que dijo que el comando ruso abandonó el campo de batalla antes que ellos, cita a los comandantes cobardes como responsables de las pérdidas. El pensamiento común de los soldados rebeldes es el funcionamiento irregular de la cadena de mando en el ejército. Conozcamos al 20º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia que huyó de las líneas del frente. El 20º Ejército de Armas Unidas de la Guardia es un ejército de campaña. Este ejército fue designado inicialmente como el Cuarto Ejército de Tanques de las Fuerzas Terrestres Soviéticas, el Cuarto Ejército de Tanques de la Guardia en 1945, el Cuarto Ejército Mecanizado de la Guardia en 1946 y el 20º Ejército de la Guardia en 1960 después del colapso de la Unión Soviética en 1991. El ejército se convirtió en parte de las fuerzas terrestres rusas. Este ejército, que formaba parte de las fuerzas terrestres rusas, pasó a primer plano cuando abandonó las líneas del frente. Sin embargo, su escape del frente no fue el primero entre las tropas rusas. Como sabemos, el ejército ruso perdió 130 tanques y cientos de soldados en su ataque a la región de Donetsk. Los tanques que pudieron permanecer intactos no pudieron retirarse de los puentes y carreteras destruidos y cayeron en manos de las tropas ucranianas. Como resultado, el nivel de mando de los pelotones declaró que un mayor progreso no tenía sentido y detuvo la operación y su escape del ejército ruso continuó cada vez más en el proceso en curso. Por ejemplo, en los últimos meses, los campos de entrenamiento militar en Bielorrusia hervían como un caldero de brujas con las deserciones y rebeliones de los soldados rusos. Mientras Vladimir Putin sudaba en Bielorrusia para renovar su poder militar, los soldados rusos insatisfechos estaban al borde de la revuelta. La noticia de que soldados rusos armados que se entrenaban en Bielorrusia escaparon de un campamento militar cayó como una bomba antes de ser liberados. Las tropas de Putin debían entrenarse en el terreno del Estado, que fue un aliado de Moscú durante mucho tiempo. Sin embargo, los hombres rusos que no quieren arriesgar sus vidas por el sueño ucraniano de Putin, buscan la salvación en una rebelión y deserción. Bielorrusia había establecido varias barricadas y puestos de control para encontrar a los soldados armados fugitivos en la región de Minsk. Se anunció que se buscaba a un grupo de hombres de hasta 40 años con uniforme militar. El líder ruso Vladimir Putin aprobó la nueva ley en el Parlamento ruso para evitar que las tropas abatidas abandonen sus puestos en Ucrania debido a las fugas en el frente. A medida que Rusia continúa enfrentando grandes pérdidas de tropas, armas y territorio en Ucrania, el Parlamento del país aprobó una nueva legislación diseñada para evitar que más soldados abandonen sus puestos y el campo de batalla. La nueva ley introduce reglas más estrictas para los soldados y penas más duras para quienes se rindan o abandonen el campo de batalla en Ucrania. De acuerdo con la nueva ley, dejar el cargo durante la movilización, la ley marcial o la guerra se considerará un factor agravante y dará lugar a sanciones más severas.
de acuerdo con la nueva ley, las sanciones serán las siguientes. Los soldados se enfrentan a hasta 10 años de prisión por rendirse voluntariamente y hasta 15 años por saqueo. Los nuevos artículos introducidos en la legislación vigente significan que es más probable que estos delitos resulten en penas máximas de prisión cuando se cometen durante la movilización de la ley marcial o la guerra. Según los artículos, los objetores de conciencia que se negaron a luchar cuando fue necesario pueden ser encarcelados por hasta 3 años durante la guerra. Mientras continúan las pérdidas en el ejército ruso y la fuga del ejército, Putin, que está buscando una salida a la situación actual, se prepara para declarar una movilización general con nuevas prohibiciones y leyes. El ejército ruso se retira a unos 482 kilómetros de los lugares que ocupaba. Esta retirada se suma a la desintegración del ejército. La noticia de la operación fallida y la retirada de la región de la Cabina aumenta el coraje de los soldados para no luchar. Mientras el gobierno de Putin se prepara para el nuevo anuncio de movilización general, los reclusos en las cárceles y las personas sin hogar que viven en las calles de Rusia continúan siendo fuentes de las posibles necesidades militares de Wagner. Entonces, ¿qué sabemos de este grupo de Wagner? Repasemos rápidamente lo que sabemos sobre los fracasos en el campo de batalla y los ataques estratégicos de Ucrania en el puente de Crimea. Y la flota del Mar Negro llevó al presidente ruso Vladimir Putin a reorganizar continuamente su cadena de mando. Estos cambios tuvieron poco efecto en el campo de batalla, y fue entonces cuando el grupo Wagner de Prigozhin comenzó a actuar en línea con sus propios objetivos. Es el grupo mercenario que opera en Oriente Medio, África e incluso Sudamérica. Hay unos 50,000 mercenarios del grupo Wagner luchando en Ucrania. La mayoría de los combatientes son convictos reclutados de prisiones y colonias penales con la promesa de libertad si completan un mandato de 6 meses en Ucrania. Pero 1 de cada 5 mercenarios del grupo Wagner es un contratista experimentado, generalmente con experiencia militar previa. Al comienzo de la guerra, el papel de la compañía militar privada en la operación rusa era bastante limitado, pero cuando el ejército ruso comenzó a tambalearse después de varias derrotas en todo el campo de batalla, el presidente ruso Vladimir Putin recurrió a su amigo cercano Yevgeny Prigozhin, líder y partidario del trato. 3. La influencia y el papel de la compañía militar privada en la operación rusa aumentaron gradualmente. El grupo Wagner alcanzó el cenit de su influencia en la lucha por la ciudad de Bakhmut en el Donbass. Por primera vez en una operación a gran escala, el Kremlin recurrió a mercenarios para tomar la ciudad, dejando al ejército ruso en un papel de apoyo. Desde entonces, el grupo Wagner ha liderado la lucha en la región, logrando algunas victorias menores, como la captura de la pequeña ciudad de Solidar al norte de Bakhmut, pero a costa de horribles pérdidas. Sin embargo, la estrella del grupo Wagner puede desvanecerse pronto a medida que el ejército ruso, cada vez más alarmado, intenta reafirmar su autoridad sobre la planificación y la conducción de la guerra. Además, la administración rusa no renuncia a intentar ganar formas alternativas en esta guerra, que entiende que perderá. Según la información obtenida del funcionario ucraniano Andrei Yermak, los funcionarios designados por los rusos en muchas regiones ocupadas intentaron cambiar la guerra a su favor, mediante la celebración de un referéndum para unirse a Rusia. En primer lugar, es necesario examinar las razones de la migración. A lo largo de la historia, las personas han migrado por muchas razones, como desastres, cambio climático, sequía, guerra y pobreza. Estas migraciones han dado lugar a cambios históricos. Por ejemplo, la migración de tribus, que comenzó en el lejano Oriente y se extendió a Europa, se considera uno de los eventos más importantes de la historia mundial. En los últimos años, los movimientos migratorios masivos desde zonas de guerra han provocado muchos debates internacionales. Dado que estas grandes migraciones afectan a la estructura demográfica, es necesario innovar en los ámbitos de la educación, la cultura y el empleo. Los inmigrantes intentan integrarse en el país al que migran. Hasta ahora, todos los movimientos migratorios han tenido lugar en países subdesarrollados o en desarrollo. Sin embargo, con la emigración del pueblo ruso, por primera vez en el mundo, un país desarrollado está experimentando un problema de migración. Como resultado de la salida de millones de personas de Rusia en un corto periodo de tiempo, Rusia está experimentando